La enseñanza de hoy será titulada La Iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Le dice el ángel a Juan que escriba esta carta de parte de Jesús. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La iglesia de Filadelfia estaba ubicada, o mejor, la ciudad estaba ubicada a unos 45 kilómetros más o menos al sureste de Sardis, de la iglesia de Sardis o la ciudad de Sardis. Y esta es una de las 7 iglesias de Asia Menor a las cuales el Señor Jesús envía una carta para que ellos sepan en la condición en que se encuentran y lo que deben cambiar o lo que deben mejorar. Ya vimos la iglesia de Esmirna y habíamos dicho que la iglesia de Esmirna era una iglesia tibia, una iglesia sin compromiso, una iglesia que asistía por asistir, pero no le importaba realmente el preocuparse ni por la venida del Señor Jesús, ni tampoco por practicar los dones del Espíritu Santo. También vimos la iglesia de Sardis, ¿recuerdan? La iglesia de Sardis es una iglesia, o fue una iglesia, donde el Señor Jesús le dice que eres dices que estás vivo, pero estás muerto. Es la iglesia que se le llama la iglesia zombie, la de los muertos vivientes. Entonces, esta iglesia tenía una cero relación con el Espíritu Santo. Ni siquiera se manifestaba el Espíritu Santo en aquel lugar. Estaba contrito, estaba totalmente dormido, y todo esto debido a la falta de arrepentimiento. Y sabíamos que la razón por la cual la iglesia no da fruto es por falta de arrepentimiento. Confundieron el arrepentimiento ¿con qué? Con el remordimiento. Y hoy en día en muchas iglesias vemos eso. Personas o hermanos en la fe que tienen remordimiento de lo que hicieron, pero no se arrepiente ante Dios. El arrepentimiento, realmente el que produce gozo o tristeza para con Dios, es el arrepentimiento. Mientras que el remordimiento es la tristeza que usted siente en su alma por las cosas que usted ha hecho contra los demás. Entonces esta iglesia de Sardis tenía ese problemita. No tenían arrepentimiento hacia Dios, sino que cuando se portaban mal llevaban un pollo cocorico a la casa para que la familia estuviera bien, y entonces se sentían ellos bien y los demás pues bien porque estaban comiendo pollo, pero no había realmente ese arrepentimiento. Vamos a ver entonces la ciudad de Filadelfia, donde estaba la iglesia de Filadelfia. Estaba ubicada a 45 kilómetros al sur de Sardis. Fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 a.C. De modo que cuando se escribió la carta a la iglesia de Filadelfia, esta ciudad era prácticamente nueva. Llevaba unos 100 años. Y la Filadelfia del Nuevo Testamento fue reedificada por el emperador Tiberio
después de haber sido azotada por el terremoto o por varios terremotos que hubo muy fuertes en aquellos tiempos, en el año más o menos 17 después de Cristo y en el 27 después de Cristo, fueron remodeladas, reconstruidas por el emperador Tiberio Romano. Pero lo más especial de esta iglesia o de esta ciudad también es que esa ciudad al día de hoy todavía existe. Es una de las más antiguas ciudades que existen y hoy se le conoce con el nombre de Al-Sher, que significa la ciudad de Dios. Tremendo, ¿verdad? Hoy todavía, después de tantos años, a pesar de las persecuciones de los turcos, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia de los griegos, esta iglesia se ha mantenido viva hasta el día de hoy. Y ahora vamos a ver por qué Jesús les dijo lo que les dijo a ellos en esta enseñanza. Esta era la ciudad. Ahora la iglesia de Filadelfia, que estaba dentro de la ciudad de Filadelfia, me parece muy interesante el nombre. Filadelfia significa amor fraternal. Y la iglesia de Filadelfia comenzó sus servicios de enseñanza y de congregación aproximadamente 3 años después de la iglesia de Sardis. También la iglesia se mantuvo fuerte y vigorosa, aunque era una iglesia pequeñita. No tenían muchos miembros. Era una iglesia pequeña, sencilla, no tenía nada majestuoso, no tenían un templo grande, solamente era una pequeña sinagoga. Y esa iglesia se mantuvo fuerte, confiada y alejada de la idolatría de esos tiempos de Roma y también del sistema religioso católico que años después apareció. Solo hasta el año 1750 después de Cristo, por supuesto, 1750, habiendo ya pasado el sistema eclesiástico y la hegemonía católica, lo de la Inquisición y todo esto, entonces la iglesia de Filadelfia se mantuvo en sus principios. Y lo más bonito es que esta iglesia fue la original, digámoslo así, la que aperturó lo que hoy se conoce como el movimiento misionero. O sea, de allí fue donde salieron los misioneros que iban a ir a todo el mundo, que estuvieron en muchos lugares para predicar el evangelio. Y esto es muy bonito porque ahorita vamos a ver por qué Jesús les dijo lo que les dijo. Vamos entonces a Apocalipsis 3 en el versículo 7 y 8. Vamos a leer nuevamente el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y ninguno abre. Lo bonito de este versículo y de esta enseñanza y carta que le manda Jesús a esta iglesia es que esta iglesia fue la única que no fue exhortada. Fue la única iglesia que, por el contrario, Jesús exalta y les recomienda lo que deben hacer para mantenerse como deberían estar haciéndolo. Y Él se presenta como el santo,
Entonces es muy importante que ustedes vean que en cada iglesia Jesús se presenta con unos atributos especiales. Y en esa iglesia se presenta como, esto dice el santo. ¿Qué dice la palabra santo? ¿Qué significa? Apartado. Entonces Él está mostrando a la vez la condición que tiene la iglesia, que es una iglesia que se ha apartado del mundo, apartado de la ciudad como tal, del paganismo, de la idolatría y de todo lo que ellos en esa ciudad tenían. También se presenta como el verdadero. Y esta palabra verdadero, como está estipulada en 1 de Juan 5:20, voy a leerle 1 de Juan 5:20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces había algo muy bonito que Jesús se identificaba con ellos, y es que ellos hablaban solo la verdad. Ellos iban a la palabra. Ellos no se salían del contexto bíblico. Ellos permanecían en la verdad, y la verdad los mantenía como libres. También Jesús se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto habla de que las llaves son ¿para qué? Para abrir, ¿verdad? Y también para cerrar. Y el que abre es porque puede hacerlo, porque es el ¿qué? El dueño. O sea, tiene que sobre eso autoridad. Entonces Él les está hablando de que Él tiene la autoridad, Él tiene la verdad y Él es santo. Y por esa razón se dirige de esa manera a ellos. El carácter entonces de Jesús que presenta en esta iglesia es un carácter en el cual está declarando que esa iglesia es santa, está separada para Dios y que tiene autoridad, potestad. Leamos Mateo 28, versículo 18, y recordemos las palabras que Jesús dijo antes de partir, y se lo dijo a sus discípulos. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Está hablando Jesús de que ¿quién es el que tiene la autoridad en la iglesia? ¿Quién es el que manda en esta iglesia? ¿Quién? Jesucristo. Él es el pastor de esta ciudad. Él es el pastor de esta iglesia, mejor. Pero también es el que tiene la autoridad y es al cual le tenemos que brindar siempre ¿qué? Cuentas. Usted debe brindar cuentas. Y esas cuentas no las debe guardar para una semana. ¿Cada cuánto tenemos que dar cuentas? Todos los días. Por eso es bueno orar en la noche y entregar allí todas las cuentas del día al Señor, para que usted tenga paz en su corazón y pueda acostarse tranquilamente y no tenga ninguna molestia. Si usted siente que no está durmiendo bien, es porque falta algo por entregar. Así que descansa en el Señor y tenga reposo. En el versículo 8, vamos a a Apocalipsis capítulo 3, y vamos al versículo 8. Vamos a depurar cada uno de los versículos. Y el versículo 8 expresa a Jesús y les dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar,
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Que le expresa Jesús a esta iglesia de Filadelfia. En este versículo, lo primero que Jesús expresa es que Él se presenta como el omnisciente. ¿Cómo le dice allí? Yo conozco tus obras. ¿Saben? Jesús les estaba explicando a ellos de que Él es omnisciente. Él conoce y sabe todos los detalles de la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Él conoce tu situación, Él sabe las dificultades, Él conoce las necesidades, pero Él te está diciendo, tranquilo, yo sé lo que te pasa. Y eso era muy importante porque esto es lo que hoy en día a nosotros nos aflige. Y no podemos ni concentrarnos una hora en la palabra de Dios porque estamos pensando ya en otras circunstancias que aún no suceden. De lo que más sufrimos en la iglesia es de estar pensando en lo que va a pasar mañana lunes, cuando hoy apenas es domingo. Entonces Dios nos está enseñando a que cada día tiene ¿qué? Su propio afán. Y este momento, y cuando se lee la palabra de Dios, eso de tiempo es para Dios. Apártese de todo lo demás, deje de pensar en el almuerzo, no se preocupe por eso, Dios proveerá. Pero lo más importante ahora es que usted pueda enfocarse en esta palabra para que entienda lo que Dios le está hablando a la iglesia. Ahora mire lo que dice, sigue diciendo, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y esto me llamó mucho la atención, porque la puerta abierta, toda puerta necesita una llave. Entonces, ¿quién abrió esa puerta? Él la abrió para esa iglesia. Y la puerta abierta era como Dios llevaría el evangelio de Jesucristo al mundo por medio del modelo misionero. Por eso Él le avisa con 1000 años de anticipación que Él ha dejado esa puerta abierta allí. O sea, esa iglesia permanecería allí porque llegaría un día donde los misioneros empezarían a salir de esa iglesia para ir a todo el mundo. Realmente el mundo se pobló del conocimiento del cristianismo saliendo de la iglesia de Filadelfia. De allí salieron estos misioneros que fueron a todo el mundo a llevar las buenas nuevas. Por eso dice que ha dejado una puerta abierta. Y es la oportunidad que Dios nos da a nuestras vidas, hermanos, para que compartamos el evangelio. Si hay algo que va a hacer que una iglesia local permanezca hasta la venida de Cristo, es si empezamos nosotros a enviar a ¿quiénes? Misioneros. Y algo de lo que Dios me había hablado ya con mucha anticipación de esta iglesia es que nos preparáramos y preparáramos parejas, matrimonios, porque los iba a enviar como misioneros a muchos lugares. Y eso es lo que estamos haciendo los jueves. Por eso yo le digo a usted, no se pierda las reuniones de los jueves, porque estamos edificando ya con un fundamento sólido que es Jesucristo, pero edificando en el conocimiento de su palabra para que usted, tarde que temprano, Dios le va a decir, es tiempo de abrir otro lugar, otra obra, o usted, hermana o hermano, no importa que esté casado o no esté casado, o si es soltero, por supuesto, se puede también enviar a donde Dios diga, porque Dios es el que está preparando los lugares, los sitios, las personas. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento Dios dice,
esa puerta está abierta para enviarte también ya a otro lugar. Entonces, ¿cuántos están listos para viajar? A ver, ya la hermana Teresa y la familia ya fueron a sacar la visa y le dieron visa a todos. Entonces, ellos están listos. Así que, hermanos, prepárense, porque no sabemos dónde es que Dios quiere llevarte, pero te está preparando acá y vas a viajar en el momento en que menos lo pienses. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, Timoteo, carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 2, un versículo que usted debe subrayar mucho, hermanos, y debe aprenderlo de memoria. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Miren el llamado. Que prediques la palabra, versículo 2. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la orden. Nosotros, esta iglesia, ha sido llamada para la enseñanza de la palabra. No debe haber uno ni dos maestros. Deben haber, todos los miembros deben ser maestros en la palabra. Dios no te colocó en esta iglesia para que sencillamente vivas cómodo. Te colocó en esta iglesia porque te está preparando para llevarte a las personas que necesitan escuchar esta verdad, porque ustedes como yo sabemos que tenemos un gran privilegio en lo que hemos aprendido. Un evangelio que realmente está basado en lo que Dios dice y no en lo que el hombre dice. Ahora, yo quiero que usted entienda claramente por qué Jesús es tan claro y tan específico en las llaves del reino. Vamos a Mateo capítulo 16 para entender para qué son las llaves del reino. Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19. Allí está Jesús hablándoles a los discípulos y él hace una pregunta a los discípulos y le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le responden: la gente dice que tú eres profeta, que eres maestro. Y él les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice en el versículo 16, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora ponga mucha atención en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mire lo que hace en el versículo 19. Y a ti, ¿a quién? A Pedro, ¿verdad? Porque está hablando con Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muchas personas y muchos creyentes han tomado este versículo para atar demonios, para desatar finanzas, para atar
enfermedades y para desatar prosperidad por todos los lados. Pero eso no dice el contexto de la palabra. Si esto lo complementamos con Apocalipsis capítulo 3 que estamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que las llaves del reino, estas llaves de las que habla acá, son las llaves, le da el derecho, le da la autoridad a los discípulos para predicar la palabra de Dios. Para eso son las llaves del reino. A usted que hace parte de la iglesia de Cristo, se le han entregado unas llaves como a Pedro. No son las llaves de las puertas del cielo. Son las llaves, la autoridad para que usted cuando quiera abrir la boca, entonces Dios le llenará su boca para predicar su palabra. Pero si usted no quiere abrir su boca, usted también tiene la autoridad para decir, pues no lo hago, y punto. Y no voy a hablar con nadie, ni quiero compartirle a nadie, pues lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios le ha delegado por Jesús esa autoridad. Usted determina qué quiere hacer con esa autoridad. Porque Él dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que lo que usted va a compartir no es de lo que usted piensa, de lo que usted siente o de lo que a usted le parece. Usted va a predicar lo que el Señor dice en su palabra y pare de contar. Esa es la autoridad delegada a la iglesia. No hay otra autoridad aparte de ella. Entonces, esas llaves le permitían, ¿sí? Y no son la llave, yo tengo la llave porque también escucho muchas veces por ahí hermanos en la fe que dicen, voy a enseñar las 7 llaves y las 5 llaves y le voy a enseñar las 3 llaves para la prosperidad y las llaves para esto y la eso. No, hermanos, eso no es bíblico, no dice en ninguna parte. La llave del reino de Dios es para llevar el evangelio de Cristo y el evangelio de Cristo solo lo pueden llevar los hijos de Dios, porque tienen el Espíritu Santo. También en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 8, le dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Saben, esta iglesia, cuando dice tienes poca fuerza, no tenían muchos elementos económicos, no tenían la calidad de vida que de pronto tenían en Esmirna. Ellos trabajaban como usted y yo trabajamos cada día, y tal vez conseguían para el sustento diario, pero Él aún les hace ver que Él sabe eso y que no tienen que preocuparse por eso, porque Dios les proveería. Y eso no les impedía a ellos llevar la palabra como la estaban llevando. Y por eso Jesús está exaltando a esta iglesia, porque estaban comprometidos con la obra. Eran fieles en sus pocos recursos, con el diezmo y con la ofrenda y con las primicias. También eran leales a todo el movimiento que tenía la iglesia. Y por supuesto estaban comprometidos en llevar esa palabra a otros. Ahora, cuando Él le dice, aunque tienes poca fuerza, también había algo importante de esta iglesia, que aunque no tenían y sobresalían en todas partes y no tenían los lujos que tuvieran los demás, esta iglesia guardaba sus mandamientos. Por eso Él les dice, has guardado mi palabra. Habían guardado sus mandamientos.
Y lo más bonito, y no has negado mi nombre. Si leemos en Lucas capítulo 12, versículo 8, miraremos cómo Jesús ya había hablado estas palabras mucho más antes. Lucas capítulo 12, en el versículo 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Yo creo que una de las personas que más se afecta hoy en día son los jóvenes en el colegio o en la universidad. Cuando le preguntan, ¿y usted en qué cree? Y ellos todavía sienten temor o pena o vergüenza de decir, es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Pero Dios nos invita, y Él es muy bonito porque exalta a la iglesia, porque esta iglesia de Filadelfia no negaba su nombre en la ciudad. Y aunque tenían dificultades y aunque tenían problemas, ellos entendían por qué habían seguido a Jesús. Creían en la palabra que Él había dado y que un día regresaría por ellos. Y entonces es muy bonito ver acá cómo Dios y Jesús en su palabra nos enseña lo que Él dice. Que si negamos a Jesús delante de los hombres, ¿qué va a hacer Él? Nos va a negar delante de su Padre y de sus ángeles. Pero el que le confiesa delante de los hombres, Él también lo confesará delante de su Padre. En el versículo 9, vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, también dice, he aquí, yo vengo pronto. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En este versículo 9 está pasando algo fuerte en esta ciudad. El problema que se estaba presentando es que él dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Realmente esta sinagoga de Satanás, realmente lo que significaba era la asamblea de gentiles que no aceptaban lo que ellos estaban haciendo. Explico. Sinagoga en el original es asamblea, o sea, la reunión, la congregación. ¿De quiénes? En este caso diría ¿cómo? De Satanás, porque diría ahí de Satanás. ¿Y Satanás qué significa? Enemigo de Dios. O sea, la iglesia de Filadelfia tenía unos enemigos. Y esos enemigos se reunían también en la ciudad para venir contra ellos y hablar mal de ellos todo el tiempo. Y dice acá que a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Lo que estaba pasando era que los que se estaban convirtiendo al cristianismo, los judíos que habían allí, los invitaban para que también ellos se volvieran judaizantes. Y entonces estaban en contra de la iglesia de Filadelfia, porque en la iglesia de Filadelfia había más libertad. Y no tenían que estarse circuncidando o no tenían que estar haciendo prácticas judías, sino que andaban solamente en el evangelio de Cristo. Entonces los judíos de allí, los que se reunían en ese otro lugar, estaban en contra de ellos porque ellos no guardaban la ley judía. Vamos a 1 Corintios capítulo 7 para entender lo que Pablo también les decía a los de Corinto. 1 Corintios capítulo 7
versículos 17 al 20. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo aquí aclara más lo que también estaba sucediendo en la iglesia de Filadelfia. Y era que los de la sinagoga, los de la asamblea de los enemigos de ellos, les decían que ellos no podían ejercer eso y no podían tener esa libertad porque ellos no se habían circuncidado como ellos, como los judíos. Entonces, aquí es donde se evidencia la religiosidad de lo que es la gracia. Entonces, nosotros como gentiles no tenemos que participar de las prácticas judías porque nosotros no somos judíos. Porque muchos van a venir y les van a decir a ustedes, mire, ustedes no hacen esto, ustedes no hacen aquello, ustedes en la iglesia no hacen eso otro, porque es que todo el mundo lo hace y ustedes no lo hacen. Eso es religiosidad. Si no está basado en lo que Dios dice, entonces eso es una religiosidad. Y muchas veces, muchas personas, por eso cuando las discipulamos, nos dicen siempre las mismas preguntas. Venga, y ustedes diezman, y ustedes se colocan la falda larga, y ustedes sí se pintan las mujeres, y ustedes sí comen pollo, y sí comen cerdo, y sí pueden comer huevos de gallina. ¿Sí me entiende? Entonces está una cantidad de leyes y normas que Dios dijo, lo que va a comer, bendígalo y punto. Y por eso les da mucha rabia a muchos la manera en que esta iglesia se ha llevado a cabo en el crecimiento. Y por eso nos señalan. Tal vez usted no se da cuenta, pero muchos nos señalan. Porque dicen, no, en esa iglesia hacen lo que quieren y hacen lo que les da la gana y no respetan las leyes de Dios y etcétera, etcétera. Pero no es eso. Lo que pasa es que nosotros creemos más bien en el mandamiento de Dios que en la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés fue ¿para quién? Para los judíos, para los israelitas. Pero ahora nosotros nos guiamos por la ley de Dios, que son ¿qué? Los 10 mandamientos. Esa es la diferencia. Por eso usted no puede caer nuevamente en la ley. Ahora, estas personas, dice Jesús en Apocalipsis 3:9, dice que estas personas un día vendrán y se postrarán a tus pies y reconocerán que Él te ha amado. Dios mismo te está diciendo que estas personas un día vendrán. No hay que darle la espalda, hay que apoyarlas, hay que escucharlas, pero hay que compartirles la palabra para que ellos conozcan la verdad y puedan ser ¿qué? Libres. Entonces ellos van a venir, no importa los que te están haciendo ahora persecución, los que te están difamando, los que se están diciendo esto y lo otro, y que usted es cristiano y haciendo esto y todas estas cosas. Dice que un día ellos vendrán a ti y se postrarán ante ti, o sea, reconocerán que tú tienes la palabra verdaderamente como Dios lo había dicho, y entonces le enseñarás a ellos los mandamientos de Dios. En el versículo 10 también dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo, Jesús está prometiendo algo, que cuanto ha guardado la palabra, Él lo guardará ¿de qué? De la hora del juicio. Sabemos que el mundo está listo
para que venga el juicio de Dios sobre todos aquellos que no creyeron en Él y que no esperaron su venida. Usted y yo sabemos que viene un juicio, ¿verdad? Y que Jesús no vendrá como el Cordero de Dios, sino como ¿qué? Como el león de la tribu de Judá. No vendrá a perdonar, sino ¿a qué? A juzgar. Y este juicio que va a haber, que va a ser muy fuerte y muy grande, donde más de la tercera parte de la humanidad va a morir a causa de todos los estragos, de todo el cataclismo que va a haber sobre la tierra, meteoritos, tsunamis, terremotos, hambrunas, pandemias, enfermedades. Todo esto vendrá sobre el mundo a causa de el pecado. Pero hay buenas noticias. ¿Qué le está prometiendo Jesús a esa iglesia? De que esa iglesia no va a pasar por esa gran tribulación. ¿Eso es bueno o malo? ¿Y cuántos están felices porque no van a pasar por la gran tribulación? Pues denle un aplauso al Señor por eso. No pasaremos por la gran tribulación. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 y en más de 10 textos bíblicos, vamos a leer solamente ese, 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, el Señor le dice también a los de Tesalónica: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa ira es el juicio de Dios. No dice en la ira, sino de la ira. No en medio de la ira, no en la mitad de la gran tribulación, sino al principio. Por eso el acontecimiento que próximamente vamos a tener en el mundo es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios no estamos esperando la segunda venida de Cristo, porque esa va a ser en el monte Sinaí, en Jerusalén. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, pero gracias a las señales de la segunda venida de Cristo podemos darnos cuenta que el arrebatamiento es inminente. El Señor viene por su iglesia. Pero muchos hermanos de la iglesia de Cristo ni siquiera saben qué es el arrebatamiento. Y no se enseña sobre el arrebatamiento. Por eso, cuando terminemos estas enseñanzas de las iglesias de Apocalipsis, vamos a comenzar con todo el tema sobre el arrebatamiento de la iglesia y a dónde vamos cuando morimos. Porque eso usted lo tiene que tener claro y tener confianza y saber que lo que Dios dice es verdad, y hay muchas cosas que no hay que interpretar, sencillamente están escritas literalmente. Ahora, dice que no pasaremos por la gran tribulación. Isaías 26:20, en el Antiguo Testamento, 750 años antes de que Jesús naciese, Dios por medio del profeta Isaías daba también testimonio de ello. Isaías capítulo 26, en el versículo 20, dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ese pueblo somos la iglesia. Y el Señor está diciendo que lo está invitando a entrar ¿a dónde? A sus aposentos. Y Jesús dijo en Juan 14 que Él se iba a preparar ¿qué? Morada.
una morada celestial para que tú y yo estemos. Y mientras estamos allá, después del arrebatamiento, 7 años en las moradas celestiales, esos 7 años en la tierra será un tiempo de 3 años y medio de paz aparente, pero 3 años y medio de juicios, de gran tribulación, donde aún los que quieren morir no morirán, porque aún la muerte huirá de ellos. Y en 1 Tesalonicenses 4:13 vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que han muerto, pero han creído en el Señor. Murieron creyendo en Dios. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no tienen esperanza, pues los que nunca aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, y nunca creyeron la profecía de la venida de Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos nos vamos en el arrebatamiento? Yo me voy. Ahí le dejamos el salón, la iglesia, las llaves y todo para que si usted si se quiere quedar, entonces ahí monta los cultos y toda la cosa. Pero nosotros nos vamos. Amén. Entonces vemos acá cómo Jesús, por medio de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al pueblo y a la iglesia de Tesalónica de que la venida del Señor va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Dice que como el relámpago que va de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese momento seremos arrebatados juntamente con nuestros hermanos que habían ya fallecido. También en el versículo 11, vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, le dice Jesús: he aquí, yo vengo pronto. Esa palabra, yo vengo pronto, no significa prontito, o sea, no era que fuera a pasar inmediatamente. Está refiriéndose a el acontecimiento de que lo que Él dijo lo va a cumplir cuando Él o el Padre lo determinen. Y dice, y sigue diciendo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay dos cosas importantes que hay que separar. Una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. Nosotros no estamos viviendo para ser salvos, porque ¿cuántos están sellados ya con el Espíritu Santo? Por eso nos sella, para que cuando usted se vuelva y de pronto coja malos caminos, entonces lo que hace Dios es, pues lo dejo sellado, así la embarre. Pero si sigue embarrándola y sigue cometiendo pecados y sigue en el cuentico, entonces se lo entregamos ¿a quién? A Satanás, para que su alma pueda ser salva, y le entregamos a Satanás ¿qué? El cuerpo. Entonces la idea es que la salvación no se pierde, pero la santificación sí va de parte nuestra. Por eso dice allí en este versículo que
les recomienda que retengas lo que tienes. ¿Qué es retener lo que tienes? ¿Qué tenían ellos? La palabra, la verdad que tenían ellos, lo que habían aprendido de la palabra de Dios, la manera en que ellos se mantenían unidos en un mismo pensamiento de acuerdo a la palabra, lo que hacemos en el discipulado, lo que hacemos en los tiempos de adoración, de vigilia. Estos tiempos estamos reteniendo y practicando lo que Él nos ha enseñado desde que hemos estado en este lugar. Retener es manténgalo guardado, practíquelo, vívalo, camine, practique en su vida eso. Porque si no, ¿qué dice ahí? Para que ninguno tome tu corona. La salvación es personal y nadie me la puede quitar. Pero las coronas sí. Ahora esta iglesia se está preparando es para tener las coronas. Hay 5 coronas, ¿recuerdan? Vimos esa enseñanza. Las 5 coronas. Pero vamos a leer una de ellas. Primera de Corintios 9:24. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona ¿cómo? Incorruptible. La razón de la santificación, hermanos, es de que las coronas, que son 5, la corona incorruptible, la corona de regocijo o del gozo, la corona de la justicia, la corona, una de estas, que en este momento estamos viendo que es la incorruptible, es una corona que se tiene que ganar, pero también se puede perder. Y tal vez usted un año estuvo muy metidito con Dios y feliz con el Señor y está gozoso y le sirve al Señor y está todo haciendo. Pero el otro año le fue mal y entonces usted empezó a amargarse, a sentirse mal, a aburrirse, ya no empezó a hacer nada de los discipulados, no continuó con la enseñanza, dejó de asistir, se volvió al mundo, más bien se fue a tomar trago, se volvió a fumar un cigarrillo y en ningún momento ya hubo palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando usted esté delante de Dios, le van a pasar la corona así. Bueno, llamamos a Pinochito, aquí está la corona para Pinochito. Miren el libro, las obras. Ah, no, hermano, esta ya no es para usted. Esta es la que le tenía para usted. Y con esta corona iba a ser rey. Y con esta corona podía usted dirigir un país entero. O ser gobernador de alguna comarca. Porque va a haber mucha gente. Pero no, ya no. Démosela a otro. Eso es lo que va a pasar. Por eso dice la palabra que debemos guardar bien lo que tenemos y retenerlo para que no lo perdamos. Porque resulta que podemos estar avergonzados delante de Jesús en el tribunal de Cristo. Y nos van a tener que quitar las coronas a las cuales teníamos derecho. Entonces Jesús les va a mostrar: ¿sí ves todo este reino? Sí, Señor, este era el que tenía para ti. Pero ya no es para ti. Se lo vamos a entregar a Simoncito. Porque Pinochito la embarró. Señor, pero soy salvo. Sí, eres salvo. Bien pueda. Entra al milenio. Señor, pero yo quiero estar allá en la Jerusalén, en la nueva Jerusalén. No. No tiene las llaves para entrar allá. Pero soy salvo. Eres salvo. Y vas a servirme por siempre. Pero ese privilegio de estar en la nueva Jerusalén es solamente para los que se santificaron. Para los que tuvieron las coronas. Ellos nunca saldrán de ese lugar.
y estarán adorando a Dios día y noche y por supuesto dirigiendo todo lo que es la tierra y el universo entero. Volvamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Sí ves? Eso es muy importante. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Sabe? En este versículo 12 los llama a la iglesia de Filadelfia, a los que vencieron o a los que vencieren, a los que se guardaran, a los que retienen su nombre, les va a llamar como columnas. Así como las que tenemos acá, ¿verdad? Columnas. ¿Columnas de dónde? De su templo. Dice ahí, del templo de Dios. Voy a contarles lo que hay en Primera de Reyes 7:15. Vamos a Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 15. Salomón hizo el templo, pero si algo tenía de especial el templo de Dios que hizo Salomón, eran ¿qué? Las columnas. El versículo 15 dice, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. En el versículo 21, estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, la llamó Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hermanos, Jaquín significaba estabilidad. Y el otro nombre, Boaz, significaba fuerza. O sea que esta persona, espiritualmente hablando, era una persona que tenía estabilidad y fuerza. Y esto nos da una imagen de lo que es una columna en el templo de Dios. El templo de Dios que viene en la Nueva Jerusalén no necesita columnas para sostenerse ni se les va a caer encima. Lo que sucede es que lo que representa es que en una columna, y más en el tiempo antiguo, lo que hacían en las columnas era colocar los nombres de las personas que participaron y que fueron fieles y que estuvieron todo el tiempo allí al cuidado de ese lugar. Entonces es como por ejemplo los egipcios, que colocaban en esas columnas toda la historia de ellos, y los reyes y todo lo que se colocaba allí, quedaban impresos sus nombres allí en la piedra. Entonces de esto está hablando el Señor. Él les prometía a la iglesia de Filadelfia que por ser una iglesia amada, por ser como eran, por retener su nombre y por guardar sus mandamientos, ellos iban a estar. Las columnas sirven para 2 cosas: para decorar y para sostener. Entonces iban a ser piezas claves dentro del templo de Dios. El lugar más predilecto que puede tener la iglesia en la Nueva Jerusalén es ser columna de ese lugar. Es no un privilegio, es un privilegiazo. H mega contra privilegiazo. Pero saben, nosotros nos falta creerlo. Nos falta amar eso. Nos falta entregarnos y comprometernos todo nuestro ser por eso. Por eso tiene que leerlo muchas veces, para que usted pueda creer lo que Dios le está diciendo. ¿Dónde iba a tener a la iglesia de Filadelfia? Esto entonces significa que esa columna
se identificaba perfectamente con el pensamiento de Dios y su propósito. La clave para estar allí, hermanos, es que andemos en el propósito de Dios, no en el propósito de los hombres. Y cuando tenemos claro el propósito de Dios en nuestras vidas y trabajamos en pos de eso y invertimos en pos de eso, no importa si hay que ir aquí, si hay que ir allá, si hay que ir a un municipio, si hay que ir a Pereira, no importa el lugar donde tú puedas llevar la palabra. Dios no solamente proveerá, sino que también hay otro libro más donde se está escrito y donde está escribiendo tu vida como cristiana o como cristiano. Nos sacó del libro de la muerte y nos trasladó al libro de la vida. Y en el libro de la vida no está solamente el nombre, está todas las obras que usted ha hecho desde el momento en que fue salvo. Esas son las que le van a dar a ustedes y a nosotros las coronas o los galardones. ¿Cuántos quieren coronas? A ver, ¿cuántos quieren coronas? ¿Y por qué no tienen? Tiene que creer que ya usted está trabajando en esa obra y que el Señor ya le tiene coronas. Bueno, los otros no sé si tienen que creer corona o no tienen corona. Pero la verdad es que todas las coronas hay disponibles, millones de coronas. Vaya por una. Disfrútela. Y tengamos esa alegría delante de Dios. Dice también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, para ir terminando. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Abraham tenía muchas propiedades, tenía mucho ganado. Pero si algo habla Hebreos 11, es que este hombre, junto con muchos del Antiguo Testamento, por la fe, aunque Dios les prometió, en el caso de Abraham, la tierra de Canaán, ¿recuerdan? Para que todas las generaciones vivieran allí. Dice que Abraham ya no quería y esperaba una terrenal, sino una ciudad celestial, la que venía del cielo. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender nosotros claramente es que nosotros ya no somos habitantes del mundo. Somos no solamente embajadores de Dios, sino ciudadanos de los cielos. ¿Usted ya tiene el pasaporte? ¿Ya tiene el pasaporte? Porque lo único que nos sostiene esa tierra es el pasaporte de Dios. Porque nosotros ya no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Filipenses 3:20 lo dice mejor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ya no somos en esta tierra, sino solamente extranjeros y advenedizos, esperando la nueva Jerusalén que vendrá en las nubes, y entonces estaremos por siempre y para siempre con el Señor. Y la iglesia dice amén. Nos vamos con Él, hermanos. Y en el versículo 13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de Filadelfia, hermanos, no se le halló
falla alguna. Perseveraban en la palabra, guardaban la palabra de Dios, escudriñaban la palabra, no negaban a Cristo, guardaban la palabra con perseverancia, y Jesús los llama vencedores. Así que retengamos hasta el fin lo que Él nos ha entregado. Hoy en día, la iglesia de Filadelfia todavía existe. Y ha sido la iglesia a la cual se le brindó las llaves para que abriera el evangelio al mundo entero en el año 1750. Ellos fueron los primeros misioneros, digámoslo, de esta línea que conocemos nosotros. Y de allí fueron al África, Asia, Europa y luego América. Y aún hoy Dios ha sido fiel con ellos por cuanto han guardado su nombre. Dios quiere, hermanos, Dios sí quiere que usted y yo retengamos lo que Él nos ha dado, lo compartamos con amor, y lo tercero, esperemos confiadamente la venida de nuestro Señor Jesús y el arrebatamiento de la iglesia para vernos con Él. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por mostrarnos de que la iglesia de Filadelfia no solamente se guardó, se mantuvo tal vez con necesidades, tal vez con circunstancias económicas, pero Señor, nunca los abandonaste, nunca los has dejado. Y aunque han pasado más de 20 o 30 generaciones, Señor, no sé cuántas, aún esta iglesia permanece. Y hoy el nombre de esta ciudad, allá, Señor amado, en el Asia, se llama la ciudad de Dios. Dando testimonio, Señor, que lo que tú dices en tu palabra es verdad. Nuestro objetivo, Señor, por favor, ayúdanos en él, es tener el estereotipo de la iglesia de Filadelfia. Que todos los que vemos acá, Señor amado, podamos un día prepararnos y salir, Señor amado, a transmitir esta verdad que tú nos has dado. Señor, prepara a las parejas para el ministerio que tú les has designado. Envía, Dios mío, también como misioneros y misioneras a muchos de mis hermanos a muchos lugares. Tú nos revestiste con el Espíritu Santo para llevar esas buenas nuevas de salvación, y nos revestiste con el poder en Hechos 1:8, cuando dijiste: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Señor, por eso colocaste el nombre de Filadelfia, porque sentías un amor fraternal por esa iglesia. Y yo creo, Señor amado, que nosotros, esta iglesia, es parte del estereotipo de la iglesia de Filadelfia, donde el amor fraternal, Señor, donde el conocimiento de tu palabra nos prepara, Padre bendito, para llevar a otros esta hermosa enseñanza que tú nos has dado. Señor, guarda nuestra corona. Padre, por favor, guarda las coronas que tienes como recompensa por seguir unánimes, fieles, comprometidos, leales, Señor amado, y saber que todo lo que tú nos das es para el crecimiento, Señor, de la iglesia y del conocimiento que tú nos has dado para alcanzar, Señor amado, esos galardones y llevar misioneros a otros lugares. Señor, que la provisión económica que nos das nos alcance, Señor amado, para enviar parejas misioneras a otros lugares. Que podamos desde este ministerio sostenerles para que ellos puedan llevar un evangelio limpio, puro, santo, verdadero, Señor amado, como tú te presentaste a esta iglesia. Es tiempo, Señor amado, para que por favor nos enseñes a canalizar nuestros recursos económicos y a multiplicarlos, para que, mi Rey, podamos alcanzar como Filadelfia ese momento en que tú has de regresar y esta iglesia permanezca en pie. Señor, muchísimas gracias.
Reconocemos, Dios mío, que no somos dignos de recibir todo esto, pero no nos lo das porque los merezcamos. Nos los das, Señor amado, porque te ha placido darle a esta iglesia, Señor, la oportunidad de llevar un evangelio limpio, puro y sin mancha. Gracias, Papito Dios. Muchísimas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos.